Vamos a dar comienzo a las clases de transiciones en canales. Este tema lo hemos dividido en 3 clases, así que bueno, vamos a ir arrancando con la primera. Llamamos transición a todo cambio en la geometría del canal. Estos cambios pueden ser en dirección, pendiente, forma de la sección transversal. Y por supuesto, los cambios geométricos en el canal van a producir cambios en las condiciones del escurrimiento. Algunos de estos cambios en la geometría, estas transiciones, ya los hemos visto, por ejemplo, cuando había un cambio en la pendiente del canal y vimos el análisis del desarrollo de diferentes tipos de curvas de remanso. Ahora vamos a ver quizás otro tipo de transiciones como para ir completando las distintas opciones de transición que se nos pueden desarrollar en canales. En general, las estructuras de transición son de corto desarrollo, pero si bien se producen en un tramo corto del canal, pueden afectar una gran longitud del canal, tanto aguas arriba como aguas abajo. Normalmente en la zona próxima a la transición, es decir, a donde se desarrolla el cambio geométrico, el flujo tiene características de movimiento fuertemente variado, es decir, donde la curvatura de los filetes hace que no podamos considerar distribución hidrostática de presiones en la dirección vertical. Y estos movimientos fuertemente variados se completan con curvas de remanso, es decir, con movimientos gradualmente variados interpuestas entre lo que serían las secciones las secciones donde tengo escurrimiento uniforme y la propia sección de la transición. Ahora, ¿cuál es el efecto que las transiciones tienen en el escurrimiento? Bueno, vamos a ver y vamos a analizar en estas clases dos tipos de efectos. Uno, el efecto sobre el comportamiento de la superficie libre, es decir, cómo el cambio geométrico induce cambios en el comportamiento de la superficie libre respecto de lo que sería el escurrimiento uniforme. Y por otro lado también vamos a ver el caso de formación de ondas de superficie. Estos comportamientos son diferentes de acuerdo si el flujo es subcrítico o supercrítico. Entonces también vamos a analizar las distintas condiciones, no solamente frente a diversos tipos de cambio, sino también a el tipo de escurrimiento o el régimen de escurrimiento que tenemos en el canal. En esta primera clase vamos a analizar las transiciones que se producen por una discontinuidad en la solera del canal, es decir, lo que llamamos escalones positivos o negativos, es decir, una sobrelevación de la cota de fondo en el caso de escalones positivos o una disminución de la cota de fondo en la dirección del escurrimiento, que es lo que nos referimos como escalones negativos. Estos escalones van a hacer que tengamos contracciones o expansiones en el plano vertical longitudinal al escurrimiento. En la clase 2 lo que vamos a analizar son las transiciones que se deben a un cambio en el ancho medio de la sección. Y ahí analizaremos el caso de estrechamiento brusco y ensanchamiento brusco en escurrimientos a superficie libre. En estos casos, por supuesto, las contracciones o expansiones son en planta. Un aspecto que me gustaría comentarles antes de comenzar con el análisis de las transiciones propiamente dichas, con el tema de escalones positivos o negativos, es que los cambios bruscos de sección implican la aparición de pérdidas locales por efecto de separación del flujo. Por ejemplo, si uno tiene un escurrimiento, como siempre, de izquierda a derecha y se encuentra con un elemento que genera una discontinuidad en el escurrimiento,
va a hacer que aquí se produzca una separación de flujo y la aparición de remolinos que implican pérdidas locales. En el caso de escurrimientos subcríticos de aproximación, si uno hace una pequeña modificación y transforma esta arista viva en un flujo gradual, acá de aproximación a la discontinuidad, puede reducir sustancialmente los efectos de pérdidas locales. Este criterio es importante porque una primera hipótesis que vamos a analizar para un análisis inicial del funcionamiento de las transiciones es considerar que las pérdidas de energía las podemos despreciar. Pasemos entonces a analizar cómo funcionaría un escalón de fondo positivo, es decir, un escalón de fondo que implica un incremento de la cota de fondo en la dirección del escurrimiento. Entonces, vamos en primera instancia, a considerar un escurrimiento subcrítico, que de acuerdo a como dijimos recién, si esta arista la pudiéramos transformar en algo que no sea tan vivo, podríamos despreciar las pérdidas de energía sin que sea una hipótesis tan fuerte. Entonces consideremos un escurrimiento subcrítico, Freud menor que 1 de aproximación, tenemos un escalón positivo de una altura delta z, que abarca todo el ancho del canal y donde consideramos que no hay cambio de forma entre aguas arriba y aguas abajo. Es decir, por ejemplo, si tenemos una sección rectangular de ancho B, se mantiene la sección rectangular de ancho B. En estas condiciones uno, como el caudal es el mismo y la forma de la sección es la misma, uno podría utilizar el mismo diagrama de energía propia tirante para analizar lo que sucede aguas arriba o lo que sucede aguas abajo. Evidentemente, el único cambio es que los tirantes en nuestro diagrama de energía propia tirante en el tramo de aguas abajo van a ser tomados desde este fondo, es decir, del fondo en el tramo 2, y los tirantes en el tramo 1 van a ser desde el fondo en el tramo 1. Lo que cambia es la posición desde donde uno considera el tirante, pero el diagrama de energía propia tirante es válido tanto para aguas arriba como aguas abajo de la transición. Si, como indicamos, hacemos la hipótesis de pérdidas de energía despreciables en este escurrimiento fuertemente variado convergente que se desarrolla en torno a esta discontinuidad dada por el escalón, podríamos plantear, bueno, es una hipótesis que la basamos en lo que les expliqué recién, de decir, bueno, tenemos un flujo convergente, una longitud corta, con lo cual en este flujo bruscamente variado en poca longitud las pérdidas friccionales son muy pequeñas y asumimos que no hay pérdidas locales por efecto de que no tendríamos una arista viva aquí. En esas condiciones planteamos que la energía propia 1 es igual a energía propia en 2 más la altura del escalón. Es decir, que lo que estamos considerando es una línea de energía total dada por esta línea punteada horizontal, sin pérdida de energía en este sector. Entonces, haciendo el planteo de que tenemos esta energía propia y hacemos nuestro diagrama energía propia tirante, acá en este caso lo posicioné haciendo que los tirantes coincidan con los tirantes del tramo 2. Uno puede indicar aquí la energía propia 1, el delta z y la energía propia 2, correspondiendo con la energía propia 1 un tirante H1 y con la energía propia 2 un tirante H2, que como acá el fondo está coincidiendo con el tramo 2, evidentemente este tirante H2 va a ser el tirante que tengo en el tramo de aguas abajo. Ahora bien, en esta situación podríamos plantear la ecuación de balance de energía entre una sección con una sección 1, donde tengo
distribución hidrostática de presiones, y una sección 2 donde también tengo distribución hidrostática de presiones, es decir, donde ya no tengo un flujo fuertemente variado, pero es suficientemente cercana a la transición. En ese caso, la ecuación la podemos plantear de esta manera. Pero Z1 menos Z2 va a ser delta Z. Las velocidades U1 y U2 por continuidad la podemos plantear como el caudal sobre el área. Acá fíjense que estamos considerando el área como si fuese un área rectangular por simplicidad. Y de acuerdo a la hipótesis que consideramos, entre 1 y 2 vamos a considerar que las pérdidas de energía son despreciables. Si uno reemplaza estas condiciones en la ecuación del balance de energía, uno va a poder obtener una ecuación de este tipo para H2, que evidentemente tiene tres soluciones, donde tenemos una constante 1 y una constante 2 que dependen de la altura del escalón, de la condición del flujo aguas arriba, es decir, del tirante H1, y del caudal y la forma de la sección, tanto para esta constante C1 como esta constante C2. Es decir, que si uno conociera el flujo de aproximación, las características del flujo de aproximación y la altura del escalón y el caudal, por supuesto, uno podría resolver esta ecuación. Esta ecuación, a ser de tercer grado, va a tener tres soluciones posibles. Dos van a ser positivas y una va a ser negativa. Y obviamente una solución negativa para H no tiene significado físico. O sea que vamos a tener dos soluciones posibles. ¿Cuáles serían? Serían los dos tirantes que le corresponden a la energía propia 2. Uno, que va a ser una solución que le corresponde a un tirante subcrítico, y otra que le va a corresponder un tirante supercrítico. La condición subcrítica puede ser esta, que era la que más o menos veníamos esquematizando hasta recién, donde tenemos un escurrimiento subcrítico de aproximación a nuestra transición y un escurrimiento de salida subcrítico. Ahora, si se combina el escalón de altura delta Z con un cambio de pendiente de tal forma que aguas abajo tengo una pendiente supercrítica, es decir, que le va a corresponder un tirante uniforme supercrítico, o sea, menor que el crítico, podríamos tener un esquema como el siguiente, donde tenemos un cambio de régimen de subcrítico a supercrítico. Evidentemente, la condición del tirante aguas arriba y aguas abajo, uno la podría analizar a través del diagrama energía propia tirante, y tanto aguas arriba como aguas abajo podrá aparecer una curva de remanso que una estos tirantes con los correspondientes tirantes uniformes. Un análisis teórico similar podría hacerse si el flujo de llegada es supercrítico, pero en realidad, como recién les decía, sería un análisis teórico, puesto que en los flujos supercríticos la condición de considerar una pérdida de energía despreciable no sería una hipótesis tan válida como en el caso de flujos subcríticos, porque en los casos de flujos supercríticos las pérdidas de energía, sobre todo las pérdidas de energía locales que se producen en escalones, son grandes y difíciles de despreciar. Pero haciendo un análisis teórico general, uno podría, permítanme por un momento, hacer la hipótesis de que no tenemos pérdidas de energía. En esos casos vamos a tener nuevamente la energía propia 1, la energía propia 2 y el delta Z. En estas circunstancias, uno tendría que entre aguas arriba va a tener un tirante H1 y aguas abajo va a tener un tirante H2. Fíjense que el tirante aguas abajo va a ser mayor que el tirante aguas arriba. O sea, que va a haber un incremento de la superficie libre que va a producirse no solamente por el escalón de altura delta Z, sino porque aguas abajo voy a tener un tirante mayor que el tirante de aguas arriba. Nuevamente uno podría hacer un análisis a través de la ecuación de energía teniendo dos soluciones posibles, una supercrítica y una subcrítica,
En el caso de uno tener un cambio de pendiente que genere un escurrimiento subcrítico o hacia abajo, va a forzar que en el escalón tengamos el desarrollo de un resalto, es decir, acá tenemos un cambio de régimen. En el caso de un resalto, evidentemente vamos a tener que considerar a su vez la pérdida de energía, porque está claro que un resalto produce una pérdida de energía muy importante, tal como ya hemos visto. Pero este análisis nuevamente podríamos, incluso considerando pérdidas de energía, evaluarlo a través del análisis en el diagrama energía propia tirante. Pero volvamos al caso en el que habíamos considerado un escalón de fondo positivo con un escurrimiento subcrítico aguas arriba y un escurrimiento subcrítico aguas abajo. Y analicemos en forma gráfica lo que sucede en el diagrama energía propia tirante. Acá tenemos una escala un poco más grave como para poder identificar mejor lo que sucede. Entonces, vamos a considerar nuevamente que las pérdidas de energía son despreciables, entonces sería válido considerar que la energía propia aguas arriba va a ser igual a la energía propia aguas abajo más la altura del escalón. Si uno representa esto en el diagrama de energía propia tirante, ve que el punto 1 corresponde a la situación aguas arriba, el punto 2 corresponde a la situación aguas abajo. La diferencia entre las energías propias no va a ser ni más ni menos que el propio delta z, como surge de esta ecuación, y a este delta z o variación de la energía propia le va a corresponder un cierto delta h. Fíjense que esta rama del diagrama energía propia tirante tiene siempre una pendiente mayor que 45 grados. Si bien acá arriba tienden a la recta 45 grados, a medida que nos vamos acercando al tirante crítico, cada vez esta pendiente es más grande. Entonces, evidentemente, si esto es delta H o delta Z, cuando hablo de delta H me refiero a la variación de energía propia, que es igual a delta Z, la diferencia en la variación de tirante, o sea, delta H minúscula, va a ser mayor que la variación de la energía propia. ¿Por qué? Porque como esta recta, la roja acá, tiene más pendiente que la recta 45 grados, esta distancia es mayor que esta. Fíjense, por ejemplo, a medida que nos acercamos al tirante crítico, esto se ve con mayor claridad. Esta distancia, que sería la variación del tirante, es mayor que esta, que sería la variación de energía propia o la altura del escalón. Si nos vamos a tirantes muy altos, en realidad ahí tienden a aproximarse ambos valores. Entonces, si uno se va muy arriba, lo que va a suceder es que la variación del tirante es igual a la altura del escalón. Entonces, en estos casos, con tirantes muy altos, o sea, la condición aquí arriba, uno vería que la superficie libre es como que se mantiene prácticamente horizontal. Ahora, para una situación intermedia, que sería una situación que uno podría considerar habitual, uno tiene que delta H, la variación del tirante, es mayor que la variación de la energía propia, o lo que es lo mismo, la variación del tirante es mayor que la altura del escalón delta Z. Y entonces, en estos casos, el tirante desciende más de lo que se incrementa la cota de fondo en el escalón. Fíjense que delta H es H1 menos H2, o sea que delta H mayor que delta Z, uno lo podría expresar como H1 es mayor que H2 más delta Z, porque delta H era H1 menos H2. ¿Qué quiere decir? Que el tirante aguas arriba es mayor que el tirante aguas abajo más la altura del escalón. Quiere decir que un escalón positivo con escurrimiento subcrítico, si uno considera pérdidas de energía despreciable, va a ser que se nos presente una situación como la que esquematicé acá, donde se aprecia una disminución de la cota de la superficie libre entre aguas arriba y aguas abajo. Sí, o sea, en escurrimiento subcrítico, un escalón va a ser que uno vea una disminución de la cota de la superficie libre. Y tiene que ver con este análisis. Por supuesto que si el tirante es muy grande, va a ser prácticamente despreciable esta variación y no vamos a poder apreciar
un cambio en la cota de la superficie libre. Ahora, cuanto más nos acercamos al tirante crítico, esto es peor, y fíjense que una pequeña variación acá de la energía propia puede producir un gran cambio en el tirante. Y eso es lo que pasa cuando uno tiene un escurrimiento próximo al crítico. En esas condiciones, un pequeño cambio, aunque sea pequeño en la energía propia, va a estar acompañado, como vimos recién, de una importante variación en el tirante y también, por supuesto, de energía cinética, ¿sí? Porque ya no se, la energía cinética, recuerden, que es la distancia entre esa línea que recién veíamos dibujada en rojo y la línea punteada a 45 grados. Cuanto más nos acercamos al crítico y el escurrimiento es subcrítico, cada vez vamos a tener mayores energías cinéticas. Entonces, cualquier variación de la cota de fondo, por ejemplo, un pequeño obstáculo que se encuentra en el fondo, si el escurrimiento es crítico o muy próximo al crítico, va a generar importantes variaciones del tirante, es decir, que se van a generar oscilaciones superficiales, o sea, una pequeña variación de energía propia va a amplificar las variaciones en el tirante. ¿Esto qué significa? Que el flujo es sumamente inestable, y esa es una de las condiciones por las cuales justamente nosotros siempre decimos que hay que tratar de, cuando uno diseña un canal, tratar de diseñarlo suficientemente lejos de la condición crítica, porque empiezan a aparecer este tipo de circunstancias que no son deseables en un proyecto donde hemos diseñado un canal. También otra situación que se puede plantear como un escalón positivo es el que vimos cuando teníamos vertederos de cresta ancha. En estos casos, recuerden que lo que hacíamos era forzar el escurrimiento para tener el tirante crítico sobre el vertedero de cresta ancha y poder determinar entonces una ecuación para definir la ley altura caudal. Lo que podemos ver acá en este esquema es que si uno tiene un escurrimiento uniforme aguas arriba y el mismo escurrimiento uniforme aguas abajo, porque la pendiente no cambió, todas estas pérdidas de energía que se nos van a generar acá, incluido este resalto, evidentemente tienen que ser compensados con, o sea, vamos a tener una variación de la energía propia desde aguas arriba a aguas abajo, tenemos un cambio en la energía. Esta energía propia, en definitiva, va a tener que ser compensada con el desarrollo de una curva de 1 hasta que me una el tirante que tengo aguas arriba de este escalón de gran altura con el tirante uniforme aguas arriba, o sea, a una distancia suficientemente aguas arriba, el flujo va a llegar al tirante uniforme, pero se va a desarrollar una curva de remanso. Esta curva de remanso, fíjense que va a ser una de 1 en este caso, una curva de 1 gana energía propia con el recorrido. ¿Y cuánta energía propia va a tener que ganar en el recorrido? La misma que el sistema pierde en correspondencia con el vertedero de cresta ancha. ¿Qué sucede en el caso de tener un escalón de fondo negativo? O sea, una disminución de la cota de fondo con el recorrido, también vamos a considerarla de altura delta z. Vamos a hacer un análisis similar al que veníamos haciendo, considerando que la energía propia se mantiene, es decir, que no hay pérdidas de energía. Esto estrictamente no es cierto porque acá vamos a tener una separación de flujo y pérdida de energía, pero vamos a hacer un primer análisis suponiendo que esa pérdida de energía es despreciable, esta pérdida de energía local. Acá tenemos un flujo divergente donde realmente eso no puede considerarse, pero bueno, permítanme tomarme unos minutos para hacer un análisis considerando que la pérdida de energía aquí es despreciable. Entonces, uno, bajo esa hipótesis, podría decir que la energía propia 2 va a ser igual a la energía propia aguas arriba más la altura del escalón. En definitiva, de esta manera vamos a poder considerar cuál es el tirante 2 en el diagrama HH a partir de conocer cuál es el tirante que tenemos aguas arriba.
En estas condiciones, un análisis como el que hicimos para escalón positivo en el diagrama energía propia tirante va a indicar que si el flujo de aproximación es subcrítico, lo que vamos a tener es un incremento del tirante aguas abajo en la condición de pérdidas de energía despreciables. Este análisis con un escalón positivo y un escalón negativo nos permite analizar la experiencia de BACMETEF. Esta experiencia permite identificar si el escurrimiento es subcrítico o supercrítico, o sea, si el escurrimiento uniforme es subcrítico o supercrítico, simplemente poniendo en el fondo un escalón de pequeña altura. Tal como vimos un escalón de pequeña altura, cuando uno tiene un flujo de aproximación subcrítico y se nos forma un escurrimiento subcrítico también sobre el escalón, va a implicar un descenso de la cota de la superficie libre, y cuando se produce el escalón negativo, una recuperación de la cota de la superficie libre. En cambio, si el escurrimiento fuese supercrítico de aproximación, se produce una sobrelevación y luego un descenso de la cota de fondo. Esto es así siempre que no haya cambio de régimen en correspondencia con el escalón, porque si el escalón por ahí fuese muy alto, se va a forzar que se produzca el tirante crítico y bueno, ya aparecen la posibilidad incluso de resaltos o el funcionamiento como un martelo de cresta ancha, con lo cual esto no es lo que se va a apreciar. Pero volvamos al caso de escalón de fondo negativo, pero suponiendo ahora que las pérdidas de energía locales no las podemos ignorar. Evidentemente, como habíamos dicho antes, acá vamos a tener separación de flujo, va a haber un vórtice, vamos a tener pérdidas locales en este escurrimiento divergente y las vamos a considerar. O sea, las podríamos considerar y de nuevo lo podríamos hacer a través del análisis en el diagrama energía propia tirante. Fíjense que uno tiene aguas arriba, una energía propia H1, que corresponde a un escurrimiento que identificamos con el punto 1, y aguas abajo, en lugar de tener una energía propia H2, que sería la H1 más delta Z, que se correspondería con el punto 2, vamos a tener una energ'ía propia menor. ¿Por qué? Porque vamos a tener la pérdida de energía J12. En este caso, en lugar de energía propia H2, vamos a tener una energía propia H2'. Acá le indiqué en verde para considerar la situación con pérdidas de energía. A esta energía propia H2' le va a corresponder un punto 2', y a ese punto 2' le corresponde un tirante H2' menor que el H2 si uno considerara que no hay pérdidas de energía. En este caso, la variación del tirante delta H', no sabemos a priori si va a ser mayor o menor que delta Z. Entonces, en estos casos, el tirante H2 aguas abajo, que es el H2' indicado en verde aquí, va a ser tal que no podemos decir si va a haber un aumento o una disminución de la cota de la superficie libre aguas abajo del escalón donde hemos considerado una pérdida de energía. En estos casos, acá la línea punteada azul era la que correspondía al tirante H2 en el que no habría pérdida de energía. Con pérdidas de energía, el tirante, por supuesto, va a ser menor que el debido a no considerar pérdidas de energía. En este caso, la condición fija es la H1. En realidad, como tenemos escurrimiento subcrítico, tanto aguas arriba como aguas abajo, la sección de control va a estar dada por este H2 y lo que vamos a ver es si hay una disminución o un aumento del tirante aguas arriba.